Muy bien, vamos a ver lo que sería el método update. En el video anterior vimos el método insert y vimos que se utilizaba para insertar nuevos elementos en la base de datos. El método update se utiliza para modificar elementos existentes en la base de datos. En el ejemplo anterior pues introduje estos tres elementos nuevos, estos tres usuarios nuevos, y vamos ahora a realizar una edición de esos usuarios. Hicimos el módulo de crear usuario, ya este estaba hecho, el de desplegar todos los usuarios. Ahora vamos a hacer el módulo de editar cualquiera de estos usuarios. Para yo editar, por ejemplo, al usuario número 3, simplemente tendría que irme a editar y colocaría el número 3 acá. Y aquí me sale la información de ese usuario y me sale para editar. Si yo quiero editar el usuario número 5, hago el mismo procedimiento, pero colocaría el número 5 en donde corresponde el ID en la URL. Si yo coloco un número de algún usuario que no exista, por ejemplo 55, me devuelve automáticamente al index sin ningún problema. O sea, responde el filtro correctamente. Al igual que como si yo colocara cualquier cosa que no fuese un número. Muy bien, ¿cómo está hecho eso? Pues si nos vamos al controlador, veremos que aquí en el case editar tenemos varios if. Primero tenemos el if que define si está definido el ID. Si el ID está definido y corresponde a los filtros de un ID, pues entramos ya directamente a lo que sería desplegar en la vista, una vista llamada editar dentro de la carpeta users, el formulario para editar el contacto. Ya vamos a ver qué es esto. Y cuando no está definido el método post, pues se hace eso. Cuando se envía el formulario, al igual que pasaba con el método insert, pues aquí vamos a hacer la acción de realmente editar al usuario, que eso se encargaría el modelo. Y bueno, ese es todo el filtro que correspondría hacer a nosotros directamente desde el controlador. Ahora, si nos vamos a la vista, directamente la vista está en users y se llama editar.phTML. Vamos a observar que aquí tenemos usuario, email, aquí tenemos una cuestión y aquí tendríamos el usuario y el email. Muy bien, esto está dentro de los values. Si se fijan, aquí ya directamente al yo editar un usuario, editar el usuario número 1, aparecen el contenido de su usuario y su email. Y eso corresponde a estos datos que están acá. ¿Cómo se consiguen estos datos? Pues muy sencillo. Simplemente lo único que hacemos es que en la variable reservada use, bueno, estamos creando esa variable que estamos utilizando en la vista. Nosotros sabemos que eso es un arreglo, ¿bien? Ese arreglo está desplegando aquí un usuario, bueno, el campo usuario, el campo email y también el campo ID, que ya vamos a ver ahorita para qué lo vamos a usar. Y ese método en concreto es este método que está acá, que es obtener un usuario. Aquí seleccionamos el ID, el usuario y el email, o sea, los únicos tres campos que estamos ocupando en la vista, aquí, aquí y aquí. Lo seleccionamos de la tabla usuarios cuando el ID sea igual a lo que sea que esté pasando por aquí y limitamos el resultado a uno solo. Eso es lo único que estamos haciendo. Y bueno, directamente, ¿qué pasa si de alguna manera ese ID no existe? Pues si es false, retornamos, si es distinto de false, perdón, retornamos directamente el valor, porque si es distinto de false es porque consiguió resultados. Pero cuando sea false no va a entrar en este if, por tanto lo vamos a redireccionar a la vista, bueno, a la vista de todos los usuarios que estaría ubicada en esta ruta, en esta dirección, y detenemos la ejecución del programa. Ese es el filtro que estamos haciendo acá. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo le doy editar. Antes de eso, yo tendría que crear aquí un action y un método, ¿cierto? En donde tendría que apuntar el formulario. El método va a ser post y ahora el action, fíjense que tendríamos que apuntar a esta misma URL que está acá. Pero lo que está variando entre cada usuario es el ID que está acá. Eso está variando. Entonces, ¿cómo colocamos aquí el ID del usuario que estamos editando? Pues simplemente hacemos esto que está acá. Bueno, esto de aquí no es necesario. Yo lo tenía para no copiarlo de nuevo. Y simplemente colocaríamos esto que está acá. De tal forma que si nosotros recargamos y le damos a ver código de fuente y nos vamos al form. Bueno, aquí está el form. Fíjense que aquí sale el número 1. De hecho, voy a agrandarlo un poco. Aquí sale editar y sale el número 1. Si yo aquí colocase el número 2 y veo el código de fuente, fíjense que aquí me sale el número 2. Así es como está funcionando. Así de sencillo. ¿Lo podríamos hacer de otra manera? Claro que sí. Pero bueno, es una forma sencilla. Aprovechamos ya que estamos extrayendo información de la base de datos, extraemos el ID y lo colocamos aquí. También podríamos colocar lo que sea que se esté pasando por la ID, porque ya nosotros estábamos acá. Bueno, nosotros aquí ya estamos obteniendo alerta a través de lo que estaba en GetID. Que esto, bueno, ya lo vamos a modificar después para mostrar la alerta correctamente.
Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente cuando yo le dé enviar, nos debería de mandar directamente a este eco que está acá que dice editar. Si eso es así, al yo darle editar, pues perfectamente aquí dice editar y fíjense que las variables post que se están enviando, que nos dice el debug, que en usuario está test2 y en email está test2@gmail.com. Si yo modifico esto, pues básicamente eso es lo que me llega, modificado. Ahora, sabiendo esto, ya nosotros sabemos que en este punto es donde tenemos que llamar al modelo. Entonces tendríamos que llamar a la acción editar en el modelo, que la vamos a crear a continuación. La función crear la colocamos aquí y aquí escribimos public function editar. Y ahora aquí simplemente vamos a hacer la acción de editar. Para ello, simplemente tendríamos que llamar a la propiedad db y a la propiedad db tendríamos que acceder al método update, que es el que estamos explicando en este video. ¿Y cómo funciona el método update? Bueno, si nosotros vamos al core, kernel y a connection y buscamos update, podríamos ver información acerca de update que posee 4 parámetros. 4 parámetros y 2 de ellos son opcionales. Bueno, uno solo es opcional. El where que está acá es la condición de qué es lo que vamos a actualizar. Este que está acá serían los datos que vamos a actualizar y esto que está acá sería la tabla que vamos a actualizar y esto, bueno, sería el límite de datos que vamos a actualizar. Ahora, si yo me copio esto y luego lo hago aquí, pues podríamos explicarlo correctamente. Ahora, el primer parámetro es, como ahí dice, un string que contiene la tabla. ¿Qué tabla vamos a editar? La tabla users. A continuación viene un arreglo que ya nosotros por el método crear sabemos que más o menos qué es ese arreglo. Yo simplemente voy a crear aquí una variable e que posteriormente, bueno, ahorita la voy a crear, va a ser un arreglo, solamente sepan eso, va a ser un arreglo, y aquí vamos a poner una condición. Entonces nosotros vamos a editar solamente a un usuario. ¿A qué usuario? Nosotros queremos editar es al usuario con este ID que está acá, y este ID nosotros lo estamos obteniendo en todo momento a través de la propiedad thisID, este que está acá. Entonces, si yo agarro y escribo acá cuando ID sea igual a, bueno, esto ya lo tendría que colocar en comillas dobles, cuando ID sea igual a thisID, ya yo estaría editando solamente a este usuario que sería el que nosotros estamos obteniendo a través de la URL, a través de ese ID que está allí. Y el segundo, bueno, y el cuarto parámetro sería un límite, que por defecto es limit 1. Esto lo que hace es que esta sentencia solamente me actualice a un único registro con este ID. Bien, pero si nosotros sabemos que el ID no se puede repetir y que solamente va a haber uno, no sería necesario tampoco colocar el limit 1, pero sin embargo es más óptimo hacerle el limit 1. ¿Por qué? Porque cuando en SQL nosotros hacemos una sentencia y esa sentencia la aplicamos sin ningún límite, SQL automáticamente busca en absolutamente todos los registros en busca de algo que coincida con esta condición que nosotros estamos estableciendo aquí. Si nosotros le colocamos el limit 1, él va a ir buscando y cuando consiga la primera coincidencia de esta condición que está acá, va a dejar de buscar porque ya le estamos limitando a un solo resultado, bueno, o a una sola actualización en este caso. Por tanto, utilizar limit 1 es mucho más óptimo que no colocárselo. Si nosotros no se lo colocamos acá, por defecto se lo estamos colocando porque update lo coloca por nosotros. Si yo acá directamente le quiero colocar otro limit, pues yo por ejemplo colocaría limit por ejemplo 2 o limit 5 o limit 100 como me dé la gana o limit 1000. Yo puedo jugar con eso. Simplemente hay que saber que cuando no le paso nada el limit no existe y listo. Bueno, el limit es 1, perdón. Ahora con esto ya nosotros actualizaríamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a actualizar? Pues nosotros vamos a actualizar de la base de datos los siguientes parámetros. Igual que con el método insert, hay que crear un arreglo asociativo donde los índices del arreglo son los nombres de los campos en la base de datos. En este caso queremos actualizar el campo user, que va a ser modificado por lo que sea que esté pasando por el método post user, y el campo email por todo lo que sea que esté pasando por post email. Ahora, algo importante, esto que está aquí no necesita filtrado, al igual que pasaba con el método insert, porque el método insert lo filtra automáticamente por nosotros. Aquí hace lo mismo el método update, esto también lo filtra automáticamente por nosotros, es exactamente el mismo comportamiento. Pero lo que pasemos por el where que está acá, por el tercer parámetro, sí necesita de filtrado, igual que pasa con select, sí lo necesita. Entonces ya nosotros sabemos que si estamos usando thisID no necesita filtrado, porque ya lo ha hecho el framework por nosotros. Pero si colocamos un parámetro creado por nosotros acá, deberemos tener en cuenta que debe de estar filtrado correctamente, y para ello simplemente tendríamos que utilizar
this db escape, la función esta, que voy a explicar en detalle más adelante. Bueno, básicamente con esto ya garantizamos que se actualiza el usuario. Ahora simplemente podríamos poner en pantalla lo siguiente, redireccionarlo a esta ruta que está acá. Simplemente lo podríamos redireccionar acá. Ahora, básicamente aquí podríamos redireccionarlo acá, pero fíjense que aquí ya no es crear, sino que es editar, y tendríamos que pasar un ID también para que se recargue la misma página del usuario que estamos editando. Ese ID pues lo conseguimos acá, simplemente lo concatenamos, colocamos así, y ahora tendríamos que garantizar este success. Ahora, voy a actualizar, muy bien, voy a editarlo, por ejemplo aquí le voy a colocar test 25, editar, fíjense que dice ya 25, se quedó editado. Si yo me voy aquí a users, test ya no es test 2, sino que es test 25. Fíjense que aquí me dice success. Ya vamos a acomodarlo para que aparezca en pantalla una alerta de que fue modificado correctamente. Vamos a, por ejemplo, colocarle otro user, así, editar, perfecto, ahí está bien, y aquí se modificó también. Entonces ahora vamos a jugar con esto que está acá. En el método crear nosotros estábamos utilizando getAlerta, que lo obteníamos del ID, pero aquí el ID ya no lo tiene directamente, no tiene esa palabra reservada success, sino que ID representa este numerito que está acá. Hemos creado una nueva ruta, entonces tenemos que definirla acá sin problema, pues this road, y aquí seleccionamos la ruta, por ejemplo colocar alerta y this road. Bueno, ya aquí nosotros creamos la ruta, muy bien. Nosotros sabemos que solamente puede ser alfanumérico. Si es alfanumérico no hay que colocarle nada, ya nosotros sabemos que va a ser alfanumérico. Bueno, esa es la regla que yo le quiero colocar, que aquí no quiero que pase más ninguna otra cosa, sino que simplemente sea alfanumérico. Y para desplegarlo en pantalla, pues simplemente podríamos colocar aquí una variable getAlerta2, por poner algo, o alerta editar, y vamos a seleccionar allí, vamos a poner lo que sea que esté en road, get road, y aquí vamos a colocar alerta. Muy bien, y listo. Ahora si yo agarro acá y me voy para la vista de editar, podría colocar aquí lo siguiente. Voy a dejar esto aquí y me voy a copiar lo que ya hice en crear para no tener que volverlo a escribir. Haría exactamente esto, pero aquí en vez de colocar alerta nada más, yo simplemente colocaría esto que está acá. Esto que está acá. Y listo. Y aquí en vez de se insertó, colocaría se editó el usuario correctamente, por poner algo. Ahora si nosotros recargamos acá success, fíjense que aquí dice se editó el usuario correctamente. Si success no está definido, pues no sale ningún mensaje. Y listo. Esto es todo lo que tendríamos que saber acerca del método update. Hicimos un pequeño repaso de rutas y vimos cómo desplegar ese tipo de mensajes en la vista, jugando con las rutas de una forma muy sencilla, creando nosotros las variables get. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Para el próximo video veremos uno que es muchísimo más sencillo que todos estos que hemos explicado, que es el método de eliminar, el método delete. Y bueno, nos vemos en el próximo video.